Vamos a orar. Padre, te damos gracias por un nuevo día más, un nuevo día. Gracias por amarnos. Gracias porque somos tuyos, Señor. Somos tus hijos y tú te complaces en nosotros. Guíanos ahora, Padre, y lidéranos. Oramos para que este sea un tiempo de ayuda, de, de guía, de ánimo para todos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace un buen rato que no nos vemos, desde el año pasado, así que quiero actualizarles. Hemos hablado con Diego y creo que una de las cosas que estamos pensando para este año es hacer 5 sesiones, una sesión mes por medio. ¿Se entiende? O sea, un mes sí, ahora en marzo, luego nos reuniríamos en mayo, luego en julio y luego en septiembre y entonces noviembre. Entonces vamos a estar coordinando el tema de las fechas específicas, pero yo lo que quiero hacer es enfocarnos en estas 5 temas que son necesidades que surgen en todas las iglesias, en todos lados. Estos 5 temas, ¿cuáles son? Em, y la idea es pensarlo en torno justamente a lo que oímos como los principales desafíos o debilidades en las iglesias con las que trabajamos como simplemente misional. Así que estoy seguro de que hay algunos de estos desafíos que son iguales en Sudamérica, en África, en Europa Oriental, Occidental. Son temas que, por supuesto, son partes del mundo distintas y pueden tener distintas aplicaciones o distintas formas, pero son muy parecidos los temas. Los desafíos que la mayor parte de la iglesia enfrenta son bastante similares, de hecho. Así que, la primera, la primera de la que quiero hablar hoy día es la necesidad de lo que yo llamo el poder de la misión o poder misional. Muchas iglesias con las que yo trabajo piensan que si simplemente estructuran la iglesia de la manera correcta o tienen no sé, los grupos pequeños o la estrategia X que piensan que es lo adecuado, mágicamente va a producir, digamos, crecimiento. Mira, muchas veces pensamos que si para ser discipulado, mira, si tenemos la estructura adecuada, justo la organización que necesitamos, pero lamentablemente ese no es el caso, eso no es verdad. Esta vocación que tenemos de ser discípulos, de ser testigos de Jesús en nuestro barrio, en nuestros lugares, en nuestros propios centros, en nuestras canchas de fútbol o de básquetbol, es un asunto sobrenatural. Y mucho, de hecho, está fuera de nuestro control. Así que no es simplemente que necesitamos ciertas estructuras o darle forma particular a las cosas, porque hemos hablado de la forma y la vamos a seguir hablando, pero hoy día realmente quiero que podamos hablar de la naturaleza sobrenatural, este poder sobrenatural que, que es el único capaz de producir un cambio sobrenatural en las vidas y los corazones de las personas. Yo creo que todos nosotros, todos ustedes desean tener iglesias misionales que hacen discípulos. Llámale como quieras, ponle el nombre que quieras, misional, discipuladora. Pero todos queremos ver iglesias que crecen, iglesias que están viviendo en obediencia fielmente, ¿no? Tal como dice Hechos 2, como cuando dice, ¿no? Que se agregaban cada día a los que Dios iba trayendo. Queremos vivir ahí, ¿no? Todos deseamos eso. Pero para que nuestras iglesias lleguen a realmente experimentar eso, necesitamos una mayoría de gente en nuestras iglesias que vive en misión, que está viviendo misionalmente. No, no puede ser simplemente tú y tu esposa, tú y tu amigo, tu par de amigos. Tiene que ser más que solo un par de ustedes. Si no, su iglesia no va a experimentar el crecimiento. Tiene que haber un constante
número de personas viviendo misionalmente en las iglesias. ¿Cómo hacemos eso? Para que ustedes puedan guiar o para llegar a ser iglesias misionales, tiene que estar lleno de gente misional. ¿De dónde viene la gente misional? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, para tener una motivación para la misión, para ser capaces de efectivamente influir sobre personas, tienes que tener un corazón. Y por ahí esa quiero que sea la idea más profunda de hoy día. La misión comienza con el corazón de nuestra gente, en tu corazón. Y si esto no ocurre en tu corazón, si no está creciendo en tu corazón, no vas a guiar a tu gente, no vas a liderarlos en esta dirección. Pero si la gente va a vivir de esta manera en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, porque tiene un corazón que arde por esto, entonces van a tener una convicción, una motivación constante y consistente para ir en misión. Es interesante que Jesús dice, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Y también dice, ¿no? Vayan en hechos, sean mis testigos. Bueno, la gente no va a ir si no tienen una motivación de corazón. No importa cuántas veces les digas que tienen que ir, no van a ir. No van a ir en misión, no van a ir a ser testigos, no van a ir a ese... no van a ir a la cancha, no van a ir con sus vecinos, no van a ir, no van a ir, no van a querer ir. Si es que sus corazones no tienen esa pasión, esa motivación, esa convicción para vivir en misión. Entonces, el corazón o los corazones de tu gente, de tu iglesia, son muy importantes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con los corazones de la gente? Porque sabemos que solo Dios es el que cambia los corazones de las personas. Ni tú ni yo no podemos cambiar el corazón de la gente, pero podemos orar y orar mucho por esos corazones. Podemos orar por esas personas. También podemos orar con ellos. Y creo que muy pocas iglesias realmente están orando con la gente para tener corazones misionales, que tengan una pasión, un corazón lleno de convicción, deseoso de ir en misión. Necesitamos empezar a hacerlo. Necesitamos hacerlo los domingos en la mañana, en nuestros grupos pequeños. Necesitamos hacerlo cada vez más. Orar por la gente, por sus corazones, con la gente y también por sus corazones. Así que podríamos decir que necesitamos orar oraciones misionales, oraciones que surgen, que salen de la misión. Pero también afecta esto la manera en que tú y yo deberíamos estar enseñando. ¿Cómo deberíamos estar predicando? Deberíamos estar predicando y enseñando acerca de esto, muchísimo. No una vez al año, no 2 veces al año. Literalmente todos los meses. Todos los meses deberíamos nosotros tener enseñanza y predicación en torno a el enfoque misional que le ayuda a recordar a la gente que ustedes son estos enviados que vivimos en nuestras vidas, que son un campo misional, en el vecindario, en los colegios de los niños, en nuestros parques. Es todo un parque, un campo misionero. Deberíamos estar enseñando y predicando esto mucho más. De hecho, cada sermón debería tener al menos un punto. No tiene que ser todos los puntos del sermón, pero al menos cada predicación debería tener alguna mención a la misión. Te vendría a decir, déjeme decirlo, somos misioneros de Jesús, enviados por Jesús en la misión de Jesús. O sea, su gente necesita escuchar esto cada domingo. Así que necesitamos estar orando muchísimo. Necesitamos estar orando, conversando, hablando de estos temas, animándole.
Pero como ustedes sabrán, nuestras iglesias también necesitan una organización para la misión. Nuestros grupos pequeños, por ejemplo, la mayor parte de nuestras actividades semanales que hacemos como iglesias necesitan tener un propósito misional. Porque si nuestra iglesia no está organizada para la misión, si no está organizada con la expectativa de la misión, bueno, la gente no va a entender, no va a crecer en la misión. Porque van a asumir que la meta de la iglesia, la misión de la iglesia, es simplemente reunirse en la iglesia, congregarse. Porque así se ve la organización. Hacemos cosas en la iglesia, por la iglesia, y justamente con el fin de apoyar a la iglesia. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Entonces necesitamos algo de eso, sí o sí. Pero también necesitamos que hayan cosas organizadas de tal manera que empujen a la gente a ir en misión juntos. Así que tiene que ser organizado, tiene que ser algo lleno de oración, tiene que ser algo que se enseña y se anima a la gente a participar, tiene que ser modelado. Tienen que tomar a los cristianos más maduros de su iglesia y permitirles modelar este estilo de vida. Un estilo de vida de misión, de intencionalidad. Hace unos semanas le pedí a Diego traducir esta pequeña herramienta misional que se llama 5x5. No sé si lo han visto. Creo que se las envió a varios de los grupos. No sé si a todos los vieron. Es una tarjetita. Si le levanta el dedo, si es que viste eso, le revisaron el 5x5. Perfecto. Sí, Diego básicamente tomó algunas de estas ideas fáciles, simples en español, como una suerte de herramienta útil para crear estos hábitos en la gente. Es una herramienta muy simple para crear hábitos misionales, para ayudar a la gente realmente a practicar sus hábitos misionales, porque cuando los practican, pueden hacerlo más fácilmente y más naturalmente. Así es como justamente comenzamos con estos nuevos hábitos. Tomamos estos hábitos saludables por medio de la oración, por medio de hacer una y otra vez. Así que esta herramienta que estoy enviándoles ahora por el chat está disponible ya 5x5. Está pensando en nombrar, poner ahí la tarjeta 5 personas perdidas, personas que no tienen a Jesucristo, desde a lo mejor el barrio, vecinos, familias de la salida a ir a jugar fútbol, a jugar básquetbol. Identifica 5 personas, ora por ellos regularmente, contáctalos y construye esta confianza con ellos regularmente. Comparte con ellos, sírveles, ámalos y comparte tu historia con ellos regularmente. Es simple, pero es realmente poderoso. Son hábitos muy poderosos. Of loving non-Christians intentionally by praying, contacting and building trust, blessing them tangibly. Y podemos amar a los no cristianos de manera tangible, ¿no? Al compartir, al hacer juegos, no tardes de juego. Y también compartir tu historia, dando a conocer tu historia también. Estos son hábitos misionales. Son enseñanza, predicación. Básicamente es hábitos que modelamos, que enseñamos, pero también modelamos. Les ayudamos a experimentar estos hábitos misionales, a desarrollarlos. Y así es como más personas en tu iglesia pueden llegar a ser más discípulos más misionales para Jesús. Y si tú tienes un grupo más grande de personas siendo influencia, va a ocurrir que más personas están llegando a la fe, más llegando, están empezando a ser bautizados, más crecimiento, y comienza además a ocurrir esta bola de nieve donde más personas están involucrándose en la misión. Para influenciar más a las personas fuera de la iglesia. Pero de nuevo, déjame retroceder. Para que eso ocurra, tiene que haber un cambio de corazón.
Tiene que haber una motivación constante por amar al vecino, por dar testimonio al vecino. ¿Qué más exige esto? Creo que necesitamos poner atención a Juan 15. Necesitamos poner atención a Juan 15. ¿Se acuerdan de Jesús hablando acerca de la viña? La viña y las ramas, estar conectados a la fuente del fruto, a la fuente del cambio, a la fuente de la transformación. Él es la viña, nosotros somos las ramas. En Juan 15 se acordarán que Jesús nos ofrece una clave muy importante para ser fructífero. Y dice, habiten en Él, habiten en Jesús. Así que necesitamos echarnos nuevamente para atrás y preguntarnos si es que realmente están habitando en Jesús, si están realmente creciendo y habitando en Jesús. Realmente, quizás se supone que hacen eso, hablan de eso, predican de eso. ¿Están habitando en Jesús? Porque Jesús dice en Juan 15 que esa es la clave para ser fructíferos. Y dice, conmigo, ¿qué van a hacer? Ustedes llevarán mucho fruto. Sin mí, ¿qué harán? No harán nada. Es muy claro, habiten con Jesús y lleven mucho fruto. No habiten con Jesús y no llevarán ningún fruto. Así que es importante que nosotros hablemos de esto. ¿Cómo estamos habitando con Jesús en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo estamos habitando con Jesús en nuestros grupos pequeños, en nuestros trabajos? Habitando con Jesús mientras vamos en nuestro vecindario, mientras lideramos a nuestras familias. Porque habitar nos lleva a dar fruto. No habitar con Jesús nos lleva a no dar fruto. Así que hay una consideración muy importante aquí. Entonces tenemos esta motivación del corazón que debe estar empujando a las personas, debe estar motivando a las personas. Esto no es un asunto estructural nomás. No es un tema organizacional nada más. Por eso es que le llamamos una necesidad por un poder misional. Es algo sobrenatural. Dependemos de Dios, dependemos del Espíritu, es algo sobrenatural. Y necesitamos ver más de esto en nuestras vidas, en nuestros grupos de casa, en nuestras iglesias. Growing people's hearts, changing people's hearts, motivating people's hearts, helping them have a hunger. Queremos ver esa motivación en los corazones de la gente que les está llevando a tener un hambre de ver el poder de Jesús obrando en la gente. No simplemente los domingos, no simplemente cuando vamos a la iglesia o a una reunión de la iglesia, sino habitar con Jesús consistentemente a lo largo de todo el día. Okay. So there's a supernatural thing here. There's also a supernatural relational thing. Entonces, hay un asunto sobrenatural, relacional aquí. Porque parece ser que Jesús quiere que nosotros tengamos una relación íntima y cotidiana con Él y con su Espíritu. Pues, ¿se acuerdan de algunas de las cosas que Él dijo respecto del Espíritu? Dijo, les envío en misión, pero no vayan en misión sin mi Espíritu. Sin la ayuda misionera, sin el ayudador misionero.
¿Se acuerdan que él dijo eso, no? Así que hay una implicancia sobrenatural y también una implicancia relacional. Hay una relación íntima, cotidiana con Jesús, en habitar en Jesús y también con su espíritu. Porque yo personalmente por muchos años no entendí lo que decía Pablo cuando hablaba en Efesios 6. ¿Se acuerdan de Efesios 6 cuando Pablo habla acerca de orar en el espíritu, con el espíritu, en toda ocasión, con todo tipo de oración, con todo tipo de personas? No entendía a dónde estaba yendo Pablo. ¿Pero a dónde va? Pero me preguntaba. Bueno, creo que esta es la respuesta. Una oración consistente, relacional, una comunicación constante e intencional con el Espíritu, que es el espíritu de la misión, el espíritu misionero. Así que si nuestra gente va a ser fructífero en nuestro vecindario, en el colegio, en la cancha de básquetbol, en el parque, si vamos a ser fructíferos, entonces necesito habitar con Jesús, necesito estar en Él por medio del Espíritu y en el fondo necesito que Él me ayude a amar de una manera sobrenatural. Una y otra vez necesitamos esta ayuda sobrenatural. Necesitamos el poder misional. Muchas iglesias intentan esto, pero no tienen el poder suficiente. Pero cuando lo intentan en el espíritu, efectivamente hay fruto. Hay muchas iglesias, yo sé que esto es cierto porque hay muchas iglesias que lo han intentado. Cuando tenemos esta expectativa, en la mayoría de las iglesias, en sus iglesias también, tenemos harto que crecer en esta área. Al orar de maneras distintas, al enseñar y recordar esta verdad de maneras distintas, al organizarnos de maneras distintas y modelarlo de maneras distintas. Este compromiso de habitar con Jesús y orar pidiendo la ayuda del Espíritu Misionero para liderarnos en misión. Allá en la cancha de básquetbol, en la cancha de fútbol, en el vecindario, en la cafetería, en la tienda, en el supermercado, donde sea que vayamos. Espíritu, guíanos, ayúdanos, habla por medio de nosotros, cambia los corazones alrededor nuestro. Ese tipo de oraciones misionales. Así que espero que ustedes puedan estar sintiendo de parte de Dios, escucha, necesito ponerle más atención a esto. Necesito ponerle un poco más de intención y foco en esto en nuestras iglesias. Pero ya he dicho suficiente, así que quiero darles una oportunidad para que ustedes puedan responder, para que hagan algunas observaciones, para que puedan hacer preguntas. Y déjenme partir con una pregunta que quizás pueda abrir la discusión. ¿Cuáles dirías tú que son las principales barreras que te impiden hacer esto o que impiden a tu iglesia vivir de esta manera? Comencemos por ahí. ¿Por qué no hacemos más de esto? ¿Por qué no hacemos esto de mejor manera? ¿Cuáles son las barreras? Vamos a sacar la traducción entonces y vamos a poder conversar. Bien, ahí estamos listos para poder compartir. ¿Qué son aquellas cosas que impiden que este tipo de oraciones, esta sobrenaturalidad ocurra en nuestras iglesias? Sí, yo, Dale, Cristian, dale.
Sí, mira, lo primero es una pregunta y lo segundo es un comentario. Voy a partir por el comentario. Eh, Creo que para nosotros una de las dificultades que yo veo por lo menos en nuestra realidad, que es lo difícil que significa cultivar un estilo de vida de oración congregacional. Eh, no es fácil para gente nueva y para gente antigua llevar una vida consistente en oración, pero congregacional. Entonces podemos tener las estructuras, podemos tener como los modelos, pero creo que esa es una como gran falla que, que yo he visto, por lo menos en la vida de la iglesia, especialmente en las donde yo he estado como participando. I think that one of the things that Claro, are por really último, es hard como que... for us to, déjame traducir porque si no, ahí sí que está medio difícil. Mm, um, so I think that one of the things that is really hard for the church, old people in the church, especially, is kind of a cultivating like a congregational, consistent prayer life. We maybe they know how to pray and they kind of do this, but the idea of a congregational perspective on prayer life is a thing that we just don't know how to do, and that has been my experience in the churches I've been. Dale, Cristiano. Yep. sí, nosotros ahora estamos tratando como de también generar una cultura de oración, tratando de lidiar también con las agendas de la gente. Entonces lo que empezamos a instaurar fue una vez al mes para toda la iglesia, juntarnos a las 9:30. Está toda la iglesia invitada para orar por las misiones transculturales, por la misma iglesia, por la ciudad. Y estamos tratando de incentivar esta como cultura entre toda la agenda como ocupada que tiene la iglesia. So that, Pero mm, no es fácil tener esa cultura de dependencia de oración. yeah, but So so what we're trying to do is to actually have a special meeting. So we're trying to do at 9:30 we everyone gets together and have a time for praying for mission and in general in transcultural mission as well. But yeah, but it's not easy. It's not easy because you get the structure, but then to have that an actual kind of a rhythm for life, that's another issue. yeah. Yep. Sí, y tengo una pregunta, si me permiten. Sí, Dale, ok. dale, compadre. Sí. Sí, la pregunta hacía en su mención, en su comentario, que debíamos como tener un punto de aplicación o un punto en nuestros sermones misional. Claro, me da la pregunta y lo traduzco. Ok, entonces, para los que somos anglicanos, eh, nosotros vemos en la escritura que en la escritura hay una infinidad, hay una cantidad de temas muy variados. Y cuando vemos ciertas cartas o ciertos libros de la Biblia, el énfasis no siempre es misional. Entonces, cuando estamos predicando un texto bíblico y queremos ser fiel al texto y fiel a la aplicación, la lucha que yo tengo es dar una aplicación forzada misional. Yeah. Y esa es la tensión que muchas veces tengo. Yeah, so I want to have to make a question here, to ask a question, because one of the problems that I deal with is that when you think about, you were saying that when you should preach all the time and all the time kind of get some missional approach or perspective. And the thing is, especially from a expositional train preaching kind of background, Yep. we tend to think, well, not to be honest, is not every single text speaks about mission. Therefore, sometimes how do you end up not just twisting the text to say something missional? If you're gonna end up every time, every week with a missional kind of application. Yep.
Yep, very good. Yeah, please don't twist. Sí, por favor, no tuerzan la escritura para, para Please que don't sea do any. misional. Please don't do any scripture twisting. Por favor, no hagan ningún tipo de Okay, but corrupción I hope. escritural para que suene Yeah, misional. I hope we believe that the entire story of God is a story of mission. Pero sí espero que creamos que toda la historia de Dios es una historia misional. Old Testament, New Testament, the whole thing is a story of mission. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es una historia completa, una gran narrativa de misión. So actually, I think with every passage, we can actually ask the question at some point to say, how should this help us live life as God's family on God's mission? Entonces, de hecho, yo sí creo que, ya que la Biblia es una historia, una narrativa misional, cada pasaje debería ayudarnos a responder la pregunta, ¿cómo podemos vivir como un pueblo misional? Entonces salió. Couldn't we ask that question literally of every passage, every verse? Yo creo que literalmente podemos hacernos esa pregunta de cada verso, de cada pasaje de la Biblia. It's an honest question. Es una pregunta honesta. If the story of God Si la historia de Dios is a story of mission, es una historia de misión, then every verse, no matter what the theme, must somehow inform how we should live as God's family on God's mission. entonces cada pasaje, sin importar si es que no necesariamente es, claro, como el tema principal, pero cada pasaje debe ayudarnos. Está ahí para equiparnos a ser la verdadera, el pueblo de Dios con esta vocación misional. I think we could even ask that question of some of the very abstract verses in Leviticus. Yo creo que incluso podemos hacernos esa misma pregunta de algunos pasajes extremadamente abstractos allá en Levítico. Okay, Levitical laws. Las leyes levíticas, por ejemplo. Why? ¿Por qué? What was that for? ¿Para qué era eso? But it was for something Era para algo, aparentemente, ¿no? to help God's people Para ayudarle al pueblo de Dios live like his family on his mission. a vivir como su familia en misión. Even the abstract Levitical laws. Incluso en en estas leyes levíticas abstractas. So I don't think we have to do any twisting to arrive there. Así que yo personalmente no creo que uno tenga que torcer la escritura para llegar allá. I think that's a fair question we could ask week in and week out. Y yo creo que es una pregunta adecuada que podemos hacer, una buena pregunta que podemos hacer toda la semana, semana tras semana. How does this passage help us understand how to live more faithfully and obediently as God's family on God's ¿Cómo mission? este pasaje nos puede ayudar a vivir más fielmente como la familia de Dios en misión? Love your question, though. Me encanta tu pregunta en todo caso, Cristiano. Can I add to that? Yeah. Me gustaría agregar a eso, porque creo que estamos en un contexto en el que reducimos la misión a una estrategia de marketing para conseguir resultados. Y hay movimientos enteros que están muy convencidos o quizás como enamorados de esta idea, y es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque no es bíblica. Y justamente lo que nos ocurre es una ingeniería inversa. Si es que leemos la Biblia como la historia misional de Dios, y una consecuencia natural de eso es que cada texto lo vamos a predicar de manera misional, estos movimientos que hoy día son mayoritarios, debo decir lamentablemente, nos hacen dar vuelta a la tortilla, redefinen la misión simplemente en términos de éxito numérico y campañas de marketing para conseguir el éxito numérico, y nos predisponen a leer la escritura de tal manera en que no vemos otra cosa que el éxito numérico para definir la misión. Y eso es más peligroso, creo. Entonces, esa manera de hacer misión, entre comillas, que hoy día está muy popular, con el marketing enfocado en crecimiento numérico, termina haciéndonos ver, deformando nuestra misiología.
Y eso creo que está ahí en juego también. I'm saying that sometimes the problem is not um, how we're going to interpret or preach scripture um, missionally, but sometimes is the problem we have is some movements, some majority church planting even movements, they tend to give us such a reductionist perspective on mission because Yes. they think mission is just planting churches, getting successful churches working with a lot of marketing, a lot of numbers, and when you get on, you reduce missions in such a way that then you can't see it in scripture, and then Yeah, yeah. that is, yeah, I agree with that. That reductionistic view of mission is not in Yep. every passage of the scripture, but then when you have the big, rich missional perspective, Good. you can see that in every passage. Yep. 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 Very good. Sí, Very good. muy bien. Pablo. Pablito, Hola hermanos, ¿cómo están? Gracias por enseñarnos todo, me anima mucho. Y pensaba justo en esto que decía Cristian sobre los tiempos de oración comunitarios, y me hace pensar un poco en que si bien la iglesia anglicana tiene toda una liturgia donde involucra a toda la comunidad, y al final del culto salimos diciendo, hermano, vamos a servir al Señor, amén, serviremos al Señor, aleluya. Eh, Muchos interpretan eso como un servicio a un otro no creyente. Y me hace pensar eso mismo, como la liturgia invita a la iglesia a servir a un otro no creyente. Eh, o invita, como que la iglesia parece que está pensando en misión y exactamente en comportarse o vivir bien el evangelio en donde se encuentran. yeah, I think that we have several issues there because on the one side, we as Anglicans, we have this assumption, historical assumption that we're going to be praying together a lot. We have a whole liturgy around that idea, but that not is not necessarily the case. And actually, our liturgies usually end with a it's kind of a dismissal moment in the liturgy where everyone ascending moment where everyone says, "Brothers, let us serve the Lord," and everyone answers, "Yes, we will serve the Lord, Hallelujah." And the point there is that everyone is understanding they're being sent into the world, so it is even part of our liturgy, but not Interesting. necessarily. Kind of maybe we're missing the point there. Yeah. Y en ese mismo sentido, como que ya sabemos lo que tenemos que hacer, la pregunta está en el cómo. Eh, y creo que, claro, en el cómo me es un poco difícil decir en un sermón en cómo se hace. Pero sí tener otras instancias de enseñar y cómo, en uno de los puntos que Todd mencionaba con respecto al modelaje. Y yo creo que no somos tan bonitos como para modelar, pero sí podemos modelar estas buenas costumbres misionales, Yeah. abriendo nuestras casas, compartiendo con gente. Yeah, and maybe that's part of the idea that we were saying about preaching. Like we could preach and constantly being kind of teaching around this thing, and especially modeling. Maybe we're not so beautiful to be models, but we can be models of good conduct and proper missional life. So we can open our homes and Yep. getting friends with other people and actually living in a way that is missional. Yep. 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 Great thoughts. Great thoughts. Luis. Luis, son buenos pensamientos, Pablo. Buenísimo. Any ¿Qué dice thoughts or Luchito? Ujú. Eh, yo estaba pensando en el tema que mencionaba Pablo también, y que lo mencionó al principio Todd, esta de la modelación, el modelar. A mí me preocupa de que podemos hablar de misión en la iglesia, pero nosotros no estamos modelando.
Es como cuando le hablamos a la gente que hay que evangelizar y tampoco modelamos para que ellos vean cómo que nosotros evangelizamos. A veces siento que somos personas que exponemos un tema el domingo en la iglesia, en un sermón escrito, e intentamos que no sea tan leído, pero al final no hay una modelación para que la gente evangelice o vaya en misión. No veo lo complejo de que un punto del sermón pueda ser misional, pero no lo hacemos, porque como dice Todd, el Evangelio es Dios en misión, pero nos cuesta hacer un punto sobre eso. Yeah, I think that maybe what Pablo was saying, and maybe answering to that, um, we do need to teach, but I think the biggest problem is actually modeling. So sometimes we can be the people who are preaching, and we can preach the correct things and get into the proper issues, but then after Yeah. reading the sermon, we're not really modeling how to respond to the sermon Yeah. to anyone. So no one actually knows what to do with the sermon. Good. Even if we do the missional part of the sermon, it's like then what do we do with it? Yeah. Very good. Hay otra cosa que quiero agregar, Diego. Lo otro es que la gente o no hacemos ver a la gente que su entorno es su entorno misionero. Entonces, delante mencionaban deportes. Conozco personas que practican determinados deportes y que uno no los anima a que ese es su entorno misionero. Hay gente que se relaciona con las juntas de vecinos y uno tampoco logra hacerles ver que es un campo misionero. Y así otras áreas también. Yeah, and the other part that is the difficult part is that sometimes people don't actually understand what are the mission fields, and even when you tell them, like they just don't. They participate in things and everyday kind of things. They relate to people, but they don't understand that's an actual missionary field for them. Yep. Yep. Very accurate. Sí, es muy cierto. Yep. The modeling of it, you can say and teach. I mean, you can say and teach the right things, all the right things. Sí, puedes decir, puedes enseñar todo lo correcto. But so often, if people don't see an example, pero muy a menudo la gente no ve un ejemplo. they don't have someone show them what it looks like, Si no tienen a alguien que les muestra cómo se ve, it will just never take root in their lives. eso nunca va a realmente arraigarse en su vida. That's why we talk about so much the power and the influence that a small group can have that is trying to live these missional ways together. Y en el fondo eso va a afectar directamente a la fuerza que tenga un grupo misional, una comunidad misional, para realmente vivir de esta manera como comunidad misional. If a small group of people will commit to that, there's just lots of modeling happening. Porque si hay un grupito, al menos un grupito pequeño de personas que dentro de la comunidad misional están comprometidos a vivir de manera misional, va a haber mucho modelado, va a haber mucho ocurriendo allí, muchos buenos modelos. They're watching each other and they're learning and discussing and practicing themselves. Entonces hay mucha discusión, mucha práctica en el fondo que tiene que ver con hacerlo ellos mismos. And it's helping make practical sense of all of the sermons that they're hearing. Y en el fondo tiene que ver con este sentido práctico de todos los sermones que escuchan. Hay un lado práctico donde estos sermones aterrizan. So they're actually experiencing loving their neighbor together. De manera que, de hecho, tengan la experiencia de amar al vecino o amar al prójimo juntos como comunidad. Rather than just hearing the command, go love your neighbor, and not knowing, like, where do I start? En vez de escuchar desde el púlpito que uno dice, anda y ama a tu prójimo, y no tienen idea de qué hacer con eso, por dónde se comienza, cómo se ama al prójimo. And unfortunately, a lot of Christians are stuck there. Lamentablemente, hay muchos cristianos que están como pegados allí en esa etapa. They've heard the teaching many ¿Han times. escuchado la enseñanza muchas veces? ¿Ah?
Love your neighbor, love your neighbor, love your neighbor. Ama a tu prójimo. But they're thinking, where do I start? Pero están pensando, bueno, ¿dónde comienzo? Who actually is my neighbor? ¿Quién es mi prójimo para partir? Where actually are my neighbors? ¿Dónde están mis prójimos? How do I love them? When do I ¿Cómo love los them? amo? ¿Dónde los amo? How often should I love them? ¿Cuán a menudo tengo que mostrar gestos de amor? And unfortunately, that's where a lot of Christians stay stuck. Y lamentablemente justamente es allí donde hay muchos cristianos que están pegados nomás. So, well, hey, just Así quick que, review. bien, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos hoy día. How do we change that? We change that by helping people develop better habits. ¿Cómo cambiamos esto? Lo hacemos al ayudarle a la gente a desarrollar mejores hábitos. You develop habits by practicing a Y different way estos of living. hábitos se desarrollan al básicamente practicar una manera distinta de vivir. And that's the 5 for 5 idea. Y esa es la idea del 5 por 5. You start praying with more intentionality. La idea es comenzar a orar con más intencionalidad. You begin to communicate more consistently with lost people. El comenzar a comunicarse más consistentemente con personas perdidas. You start blessing them, serving them tangibly. Comenzar a orar, servirles, a amarles tangiblemente cada día. Those are all habits that need to be developed. Son todos estos hábitos que hay que estar desarrollando. Okay. So it's part modeling, but it's part experiencing as a small group. Y todo esto, por supuesto, es necesario desarrollarlo y para experimentarlo como un grupo. And again, connected with our big idea today that we do it with God's help. Y de nuevo, esto conectado con la gran idea del día de hoy, que es lo hacemos solamente es posible con la ayuda de Dios. Through abiding with Jesus, Al habitar en Jesús, praying and asking his spirit to lead us in the details, al orar y pedirle al Espíritu Santo que venga a guiarnos en los detalles de lo que estamos haciendo, and showing us how to be faithful, obedient disciple makers. y al mostrarnos, revelarnos cómo podemos ser estos discipuladores misionales fieles. Yeah. So, okay, I'll finish with prayer Bien, amigos, vamos a terminar con una oración, ¿les parece? and encourage you, brothers, to continue to abide Y quiero animarles a ustedes, hermanos, a continuar habitando and to allow God to lead you as you lead your churches. y a permitirle a Dios liderarlos en la medida en que ustedes también van liderando a sus iglesias. Okay. We'll connect again in May, in a couple months, Nos vamos a ver de nuevo en un par de meses, en mayo, and we'll keep building on these ideas. y vamos a seguir avanzando, construyendo en torno a estas ideas. Okay. Let me pray. Father, thanks for my brothers Déjenme ver. Padre, te doy gracias por estos hermanos and for their desire to love you and love others, love the y church. por su deseo de amarte a ti, de amar a otros, de amar a la iglesia. Pray that you would encourage them Te pido que tú los bendigas, los animes, and I pray that you would continue to show them practical steps to help them lead their people. y te pido que tú les muestren estos pasos prácticos para ayudarles a guiar a su gente. And continue to change our hearts Y continúa, Señor, cambiando sus corazones. and continue to change and grow the hearts of our people. Y continúa cambiando crecientemente los corazones de su gente también. We love you Te amamos, Señor. and pray these things in Jesus' name. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Keep going, brothers. Sigan adelante, hermanos.